Vamos a ir a la escritura, a la palabra del Señor. Como estamos teniendo un proceso de lectura bíblico, hace unos días estuvimos leyendo Génesis y encontramos este texto, Génesis capítulo 35, verso 16 al 19. Seguramente en sus Biblias, en la versión Reina Valera está como muerte de Raquel. Pero más que Raquel, voy a hablar más acerca de el bebé que nació al morir ella en su parto. Dice, una vez que salieron de Betel, estoy leyendo en el verso 16 del capítulo 35 de Génesis. Una vez que salieron de Betel, Jacob y su clan avanzaron hacia Éfrata, pero Raquel entró en trabajo de parto mientras aún estaban lejos de allí. Y sus dolores se intensificaron, eran muy intensos. Luego de un parto muy difícil, la partera finalmente exclamó: no temas, tienes otro varón. Es un niño. Había cierta felicidad de que fueran hijos varones en Israel cuando una mujer concebía. Verso 18, Raquel estaba a punto de morir, pero con su último suspiro puso por nombre al niño Benoni, que significa hijo de mi tristeza. Sin embargo, el padre del niño lo llamó Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. Y el verso 19 dice, así que Raquel murió y fue enterrada en el camino a Éfrata, es decir, Belén, hacia Belén. Muy bien. Aquí está narrada la historia del último de los niños de Jacob, de sus 12 hijos. Raquel había sido la mamita de José, el menor, el preferido de ellos, de Jacob, pero unos años atrás sus hermanos lo habían vendido y José ante el padre estaba muerto, ante los hermanos sabía que estaban como esclavos o no sabían, ya eran muchos años, realmente no sabía nada de él. Ahora nace un bebé que va a reemplazar a José, pero la mamita en su dolor, en su angustia, en sus últimos momentos, pues hace algo que no debió hacer, y es que le echó la culpa al bebecito de que sus días se acabaran. Por culpa de este niño, y lo marcó con el nombre. Cada vez que ese niño, cuando iba a crecer, cada vez que ese niño lo fueran a llamar, Benoni, venga para aquí, le iban a recordar, usted mató a su mamá. Usted fue el causante, imagínense. Hijo de mi tristeza es el nombre o el significado de Benoni. Sin embargo, el padre, Jacob, reacciona de inmediato y dice, no, es Benjamín, no es Benoni, es Benjamín. Es Benjamín. Ella no tiene la culpa y demás, la explicación que pudo ser, pero rápido reaccionó y habló acerca de que no fuera su nombre Benoni, sino Benjamín. Y el nombre de Benjamín significa hijo de mi mano derecha. Mire qué diferente, ¿no? Qué diferente que le estén recordando, usted fue el culpable de la muerte de su mamá, a que le estén diciendo, usted es. Y tiene un sitio especial para su papá, usted va a ser quien lo va a ayudar, usted va a ser quien le va a brindar la mano, usted lo va a proteger. Es muy diferente, porque los nombres o las declaraciones que hacemos marcan un destino. ¿Escuchó lo que acabo de decir? Nuestras palabras marcan destino. La Escritura nos dice que nosotros debemos cuidar lo que hablamos, porque por nuestras palabras o seremos justificados o seremos condenados. Y el ejercicio que cumplen los padres con sus hijos, donde todos los días tienen que decirles, hablarles, aún de bebés, o aún, porque ya está comprobado, que aún mientras los niños están en el vientre de sus madres, comienzan a reconocer la voz de sus padres, ¿sí? Ya sea para hablar bien de ellos o para hablar mal de ellos. Algunos le dicen, no, este fue el accidente, yo no lo estaba esperando. A otros lo llaman, este fue el colado, esta es la oveja negra. Y entonces comenzamos a hacer declaraciones, colocar nombres y comenzamos a marcar el destino de las personas.
haciendo algo indebido, por supuesto, por error. La Biblia dice en varios casos que, por ejemplo, los padres de Moisés le vieron así especial, hermoso, le vieron que él como que tenía una misión y entonces hicieron todo lo posible, más que el nombre, porque recuerda, el nombre de Salvado de las Aguas no es colocado por los padres, sino por la hija del faraón, ¿sí? No sabemos qué nombre inicialmente le colocaron sus padres, pero ellos hicieron un acto de fe porque sabían que este muchacho, algo Dios quería con él, ¿sí? Y la verdad es esta, hermanos, escúchenme, atiéndanme en esto. Dios o la Biblia dice que cada uno de nosotros fuimos diseñados desde la eternidad con un plan de Dios. No somos un accidente, no soy un colado, no soy una oveja negra. Dios diseñó para mí un buen y hermoso plan. Sin embargo, por situaciones de la vida, por equivocaciones de nuestros padres, por intervención de terceros y por más cosas, a veces hay personas que le sucede lo que le sucedió a este bebecito. ¿Qué culpa tiene él que en el parto su mamita haya muerto? Él no es el culpable. Afortunadamente, como dijo la partera, la vida del niño está a salvo. Y era como tratando de darle una buena noticia, diciéndole a ella, no se preocupe, su hijo se salva. Su hijo se salva. Hay algunos asuntos sorprendentes en los terremotos que ha habido recientes, donde madres han quedado sepultadas y las encuentran después de algunos días, y sorprendente que estaba en camino un bebé, pero lograron aún ella muerta salvar. ¿Y cómo? Ese milagro de la vida, Dios haciendo cosas maravillosas. Pero note que alguien que empieza de esa manera podría rápido decir, no, usted fue el que su mamá en un accidente, en un terremoto murió y usted fue el culpable. Y entonces va a cargar con esa culpa durante toda su vida por una equivocación nuestra. Pero Dios no se equivoca cuando diseñó nuestra vida y planeó para nosotros que nosotros nos convirtiéramos en benjamines, en hijos de la mano derecha. El propósito de Dios es crearnos. Sin embargo, miren esto, cuando un joven como este, un bebé como este, o una persona como usted y yo, nos pasan diferentes cosas en la vida y alguien nos desenfoca de los planes de Dios, hay algo que Dios quiere hacer con nosotros bajo la palabra restauración. ¿Sabe qué es restauración? Que Dios nos vuelve a su plan original para que nosotros vivamos lo que Él diseñó para nosotros y no lo que los accidentes provocaron para nosotros. ¿Qué es restauración? Que Dios me enfoca o me saca de una situación adversa, complicada y me devuelve. Lo que hizo lo que hizo Jacob con Benjamín fue restaurarlo, porque su mamá estaba pues en su dolor diciendo algo que no era, pero él dijo, no, Benjamín, Benoni no va a ser el niño que todo el mundo le recuerde y que él se recuerde que él mató a su mamá, no, él va a ser el hijo de mi mano derecha. Y entonces eso nos llama la atención para decir, bueno, y entonces ahora que escucho esto y que leo esto en la Biblia, me salta en mí el interés de saber, yo quiero saber un poquitico más de Benjamín. ¿A usted le resulta hoy la curiosidad de saber más de Benjamín? Bueno, permítame decirle qué fue de la vida de Benjamín. Pero antes de hablar de Benjamín, yo quiero que usted se ubique en esta escritura. No sé, escúcheme, no sé cuántas personas en su pasado, en su niñez, en su infancia, en su juventud, trataron como Raquel, de manera intencional o sin intención, proclamar cosas o hacer cosas que de alguna manera violentaron, afectaron, dañaron y direccionaron su futuro hacia lo que no era el plan de Dios. Pero quiero decirle esta mañana que si hay algo que Dios desea con ustedes, restaurarlo.
para que usted vuelva a lo que Dios desde el principio diseñó para usted. Y Dios no diseñó para usted ni sufrimiento, ni que tenga a cargo la muerte de otro, ni la desgracia de sus padres. Dios diseñó su vida para que usted sea un hijo de su mano derecha, alguien que es útil. Amén, aplaudan. Sí. Miren, nosotros vemos lo que está apenas delante de nuestros ojos, pero Dios ve el panorama completo. ¿Sí? Nosotros hacemos juicios y declaraciones erradas por las circunstancias, pero Dios hace justicia y hace promesas fieles. Mira la diferencia entre nosotros. ¿Cómo fue finalmente la vida de Benjamín? Solo tengo algunos pasajes para mirar qué fue la vida de Benjamín. Por ejemplo, Génesis 43, versos 33 y 34. Nos dice que cuando José recibe a los hermanos que vienen a comprar a Egipto y él ya es gobernador de Egipto, después de que Dios lo restauró, mire cómo sus hermanos trataron de hacerle daño, sacarlo del plan de Dios, bajarle los humos a este soñador, sapo que es, que le dice a nuestros papás las cosas malas, y entonces lo vendieron y quisieron matarlo y demás. Pero ya José ha sido restaurado. Dice el texto, Génesis 43, 33, dice, José indicó a cada uno de sus hermanos dónde sentarse y para sorpresa de ellos, los sentó según sus edades, como si los conociera. ¿Sí? Y los hermanos extrañados, desde el mayor hasta el menor. Hasta el menor. Para ellos el menor era ¿quién? Benjamín, porque el que era el menor, ellos mejor no hablen de él porque ellos tenían una culpa allí, una factura que no habían pagado o no habían terminado de pagar. Pero la Biblia dice que todo lo que el hombre siembra, de eso cosechará, nada puede quedar en oculto. Y lo que está sucediendo es que Dios está obrando con estos 10 para que terminen de pagar su deuda. ¿Escuchó? Si usted y yo tenemos algo pendiente de arreglar, Dios nos va a llevar para que lo resolvamos y nuestro futuro no se afecte. Pues mientras tengamos cosas sin arreglar, nuestro futuro va a estar afectado. Eso es importante que sepamos todas estas verdades. Bien, verso 34. También llenó sus platos con comida, es decir, los sentó a la mesa y los atendió para darles una comida especial. Dice, llenó sus platos con comida de su propia mesa. No era normal que el gobernador de Egipto, que alguien con un lugar, un cargo, y tuviera invitados, pues le manda a preparar aparte. Pero de lo de él, dice que le mandó a los muchachos de compartirles. Y le dio a Benjamín, miren esto, esto es bonito. Y le dio a Benjamín 5 veces más que a los demás. Normalmente a los más pequeños les dan más o les dan menos. Al mayor, el mayor es el que siempre se lleva, no, que es el mayor y le dan el doble. Y entonces los menores siempre están cuando yo quiero ser grande. Benjamín, el más pequeño, 5 veces más. Y dice el texto, entonces festejaron y bebieron libremente con José. Qué interesante, hermanos. Este texto nos comienza a decir que Benjamín no está recordando que es la desgracia de sus padres, sino este texto nos está diciendo, ay, ahora que Benjamín está con nosotros, él está marcado con una bendición, no con una maldición, sino con una ¿qué? Bendición, por lo que se le da un lugar especial en la mesa, se le da una porción súper más grande. A eso se le llama restauración. Cuando sobre ti no hay una marca de desgracia, de enfermedad, de ruina, de separación, sino todo lo que haces, está allí la bendición de Dios sobre tu vida. Dios quiere restaurarte para que seas eso, para que seas no Benoni, sino Benjamín. Diga, Benoni no, Benjamín sí. Interesante como eso. Un recuerdo doloroso o un accidente, escúcheme, pudo haber marcado su vida, dolor, sufrimiento, pero la restauración de Dios la está moviendo para que tú tengas una vida sobresaliente. ¿Estamos, hermanos? Importante eso.
Benjamín significa hijo de mi mano derecha. Y Dios quiere hacer eso. Dios quiere convertirte en alguien importante. Benjamín es quien conmovió a José para que él extendiera perdón a sus hermanos. Es decir, que se volvió un pacificador. Miren, leamos en Génesis 43, verso 29 y 30. Yo estoy usando la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Ustedes están usando tal vez la Reina Valera o otras traducciones, pero está bien, no es que signifique otra cosa. Entonces José miró a su hermano Benjamín, verso 29, hijo de su misma madre, es decir, también era hijo de Raquel. ¿Es su hermano menor del que me hablaron? Preguntó José. Que Dios te bendiga, hijo mío. Entonces José, note las palabras, entonces José se apresuró a salir de la habitación porque la emoción de ver a su hermano lo había vencido. Entró en su cuarto privado donde perdió el control y se echó a llorar. Mire, ver a los hermanos llegar, pues había sido alegría para él, pero cuando habla de Benjamín, que finalmente lo traen, se quebró José, no pudo aguantar más, se quebró. Entonces Benjamín tiene una marca, no de dolor, no de maldad, sino una marca de bendición. Aquí hay algo que sucede con José y lo que va a pasar es que ya no puedo aguantar más, ya mis hermanos tienen que saber quién soy y ya es el momento de extenderles el perdón y hacer lo que hay que hacer para seguir adelante. Lo de atrás tenemos que arreglarlo. Llegó el momento en que José tenía que darle la oportunidad a sus hermanos que no siguieran cargando con el bulto de la culpa por haber hecho tan grave pecado de haberlo expuesto a la muerte y vendido. Y como no puede quedar eso oculto y como todo lo que el hombre sembrare eso va a cegar, José está dando la oportunidad a sus hermanos para que acaben con esa situación y comience para ellos una nueva temporada. Y Dios quiere usarte para que tú seas pacificador, perdonador y el dolor que experimentaste, la violencia, el maltrato, eso pase y comience para ti y para los que están a tu alrededor una nueva temporada. ¡Wow! Otros pueden haberte marcado como problema. Otros pueden haberte marcado como problema. Pero Dios cambia para que seas un útil en el reino de Dios. ¿Sí? Miren, otra declaración que se dio sobre Benjamín de parte de sus hermanos, y no era que tuvieran la intención de hacerle daño, porque ya están en el proceso de arreglar las cosas, pero aún sin intención, sus hermanos, en medio de lo que está pasando en Egipto, hacen una declaración de muerte para su hermano menor. Miren esto, Génesis 44, verso 9, 10, 11 y 12. Miren las palabras de los hermanos de Benjamín. Si usted encuentra la copa en poder de uno de nosotros, que muera el hombre que la tenga. Están diciendo, nosotros no hemos robado nada. Y usted nos está culpando de que se perdió algo en la casa de José. Escúlquenos. Y al que encuentren la copa, ese va a morir. Una declaración de muerte. Y le añade algo más. Dice, y el resto de nosotros, mi Señor, seremos esclavos. Están comprometiendo la vida de José, están comprometiendo su propia libertad, están comprometiendo el bienestar de su padre, no van a poder regresar, están comprometiendo el plan de Dios para ellos. Aunque sus intenciones supuestamente sean buenas, porque hay gente que actúa demasiado rápido y sea de manera intencional o no siendo de manera intencional, trata de desviarnos de lo que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Está conmigo, hermano? Sí. Mire, ¿qué respondió el trabajador o el hombre que fue? Esto es justo.
Eso es justo, respondió el hombre. Pero solo, mire cómo él bajó, pero solo el hombre que haya robado la copa será mi esclavo. Los demás quedarán libres. Siendo un egipcio, la puso un poquitico más bajita. Solo, no hablo de muerte, hablo de esclavitud, pero solamente de uno. Ninguno de ellos, nadie sabía en dónde estaba la copa. ¿Pero dónde estaba la copa? En el costal del más pequeño. ¿Qué culpa tiene Benjamín de que se haya muerto su hermana? ¿Qué culpa tiene Benjamín que sus hermanos otra vez quieran hacer algo para justificarse a sí mismos y lo expongan a él? Maten, sin saber que estaba allí. Entonces dice, así lo vamos a hacer. Los demás van a quedar libres. Verso 11. Ellos bajaron rápidamente sus costales de los lomos de sus burros y los abrieron. El administrador del palacio revisó los costales de cada uno de los hermanos, desde el mayor hasta el menor, y encontró la copa en el costal ¿de qué? De Benjamín. ¿Puede imaginar cómo quedan esos muchachos? ¿Cómo quedan los hermanos? ¿Qué está pasando? ¿Qué están recordando? Una y otra vez se están culpando. Nosotros le hicimos algo hace años atrás a un menor, ahora Dios nos la está cobrando. Hay facturas que hay que terminar de pagar, no pueden quedar así. Hay cosas que tenemos que arreglar si queremos que el plan de Dios se cumpla de manera completa. Y esto, más que ser un agravio, es una oportunidad de parte de Dios a través de José y de Benjamín, porque Benjamín ahora está siendo el centro del asunto. El centro del asunto. Miren, ante esta situación tan difícil y tan complicada, entonces Judá, uno de los hermanos, el mayor, no Rubén, sino Judá, toma la decisión. Rubén es el mayor, pero Judá toma la decisión de decir: yo me ofrezco como propuesta sacrificial, enciérrenme a mí, reténganme a mí, por favor, mi hermano pequeño no, mis otros hermanos no. Y entonces Judá en los capítulos siguientes va a hacer una propuesta que le plantea a José ese intercambio. Judá no quiso presentar ninguna excusa, Judá no quiso protestar, Judá no quiso tratar de investigar, y todo lo que puede hacer es humillarse y ofrecerse. ¿Sí? Ahora mire, el sacrificio o el espíritu de sacrificio propio en Judá, que una vez estuvo desaparecido de él, porque cuando fue con su hermano menor, con José, nunca estuvo ese sacrificio, ahora está brillando de una manera especial y se está notando, wow, ¿qué está haciendo Judá? Judá confesó con franqueza sus propios pecados y los pecados de sus hermanos. Ahora escúcheme esto, es verdad que en ese momento ni había robado la copa, ni había robado el dinero de los alimentos, no los había robado, pero también es verdad que sí tenía que terminar de arreglar el pecado de haber vendido a su hermano a la esclavitud. Así que escuchen esto, el enfurecimiento de Judá por Benjamín y también por la libertad de sus hermanos es el clímax de Dios tratando con el corazón de Judá, de un débil pecador que es ahora condenado por su pecado y tiene que ahora él ponerse en la situación que estuvo su hermano cuando lo apresaron o cuando lo vendieron. Ahora, más que ser un pecador, se ha convertido en un campeón espiritual, capaz de decir: yo doy mi vida por él. Judá no sabe, escúchame esto, Judá no sabe que su acción de ofrecimiento comienza a tipificar la obra que luego hará a quien que será llamado el León de Judá. ¿Escuchó lo que acabo de decir? Él no sabe que su acción y su deseo de que se cobre factura conmigo y ya termine este asunto, está de alguna manera comenzando a tipificar lo que Jesús haría en la cruz por mí y por ti.
Aleluya. Hay un caso muy parecido cuando David en el Salmo 30 escribe en el verso 11, tú cambiaste mi tristeza ¿en qué? En danza. En la nueva TV, en NTV dice, tú cambiaste mi duelo en alegre danza, me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría. Escúcheme, David, ya no estoy hablando de Benjamín, David fue otro chico que fue culpado de ser el hijo ilegítimo. Él dijo que el papá no quería. Le dio estudio a sus hermanos, les dio privilegio. Cuando Samuel viene a decirle a Isaí, uno de tus hijos va a ser rey, trae a todos menos a David. Y uno por uno Dios le fue diciendo, ese no, ese es alto y muy orgulloso, ese está bonito, pero no. Y le pregunta finalmente, ¿y ya no hay más? ¿Y qué tiene que responder Isaí? Hay uno que está por allá, ese huele feo. Está entre las ovejas, hace un trabajo que no es así muy digno. No me voy de aquí hasta que no lo traiga. Y no fue sino verlo venir. Y Samuel dijo, Dios le dijo, ese es. Mire, David cargaba sobre él el señalamiento de ser un hijo producto de una infidelidad de su madre. Él escribe en un verso, en pecado me concibió mi madre. Su papá le trataba de esa manera, pero Dios restaura, Dios cambia, y ahora está David escribiendo algo que no le va a suceder, ya le sucedió. Tú cambiaste mi lamento en alegría, en fiesta. El luto que había sobre mí, la muerte que había sobre mí, el señalamiento que se había sobre mí, tú lo cambiaste por gloria. Y le dio un lugar super privilegiado. Rey de Israel. Mire, lo de rey de Israel y lo de mejor rey, eso queda en segundo plano. El título más bonito que puede recibir David de parte de Dios es un hombre conforme al corazón de Dios. Qué restauración de parte de Dios. Yo no sé por qué cosas. Yo le conozco a usted porque ha comenzado a venir a la iglesia. Tal vez sé algunas cosas de usted, tal vez sé que es cristiano, que alguna vez se bautizó o no, y va a estar en el proceso, pero hay muchos detalles de su vida que desconozco. Y seguramente alguno de usted, como Benoni, como David, ha estado bajo señalamientos, ha estado bajo acusaciones, ha estado bajo declaraciones de maldición, ha estado bajo situaciones adversas. Esta mañana yo le estoy hablando de restauración, algo que me ha acontecido a mí y que Dios quiere hacerlo con usted. Segunda de Corintios 8:9 dice, ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. ¿Qué son estas palabras? ¿Qué significa la riqueza de Él? ¿Qué significa la pobreza nuestra? Cuando habla de la pobreza nuestra, es la escasez espiritual, es las maldiciones, es todo esto que nos envuelve desde que nacimos o aún desde antes de nacer y que nos condicionó a un pasado y a un futuro terrible de maldad, de enfermedad. Pero Dios quitó esa pobreza y nos enfocó en su riqueza para que pudiéramos nosotros disfrutar el diseño que Él preparó desde la eternidad. Déjeme decirle, escúcheme, para nada, aunque le haya acontecido, nunca Dios estuvo de acuerdo de que usted fuera violentado. Nunca fue la voluntad de Dios, ni diseñó Dios que usted pasara por una violación, por una cárcel, por un maltrato, por un abandono de un padre, por palabras o por golpes. Eso no estuvo incluido en el plan de Dios. Eso ha sido respuesta a nuestras equivocaciones humanas. Pero siempre ha estado incluido en el plan de Dios que usted sea restaurado, que usted no sea un Benoni, sino sea un Benjamín. Así es la gracia de Dios. ¿Por qué estoy tan seguro?
La escritura dice en Gálatas 3, 13 y 14, pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Pues está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe el Espíritu Santo prometido. Maravilloso. De los dos pueblos que había separación, el pueblo gentil, el pueblo judío, quitó el muro de separación e hizo uno solo, dice la escritura. Mire otra figura que usa la Biblia. Dice que nosotros, siendo plantas silvestres del campo, ¿sabe qué es el monte silvestre? Que todo lo que produce es veneno, ¿cierto? Dice, nosotros siendo plantas venenosas, nos quitó de allá y nos injertó en el buen olivo. En contra de lo natural, en contra de la naturaleza. Usted y yo somos eso. Somos restaurados. ¿Somos qué? Restaurados, dice la escritura. Ahora, escúcheme. Si usted y yo somos restaurados, ¿qué evidencias tenemos de esa restauración? Deuteronomio 26, 18 dice: el Señor ha declarado hoy que tú eres su pueblo, su tesoro especial, tal como lo prometió, y que debes obedecer todos sus mandatos. ¿Ve en ese texto de que tú eres un Benoni? No, tú no eres una oveja negra, tú no eres el accidente, tú no eres el colado, tú no eres el malo, tú eres, según este texto, especial tesoro de Dios. También dice en 1 de Pedro 2, 9 y 10, pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Tenemos suficiente prueba bíblica para decirnos que fuimos Benoni, pero ahora somos Benjamín. Que fuimos hijos de desgracia, pero ahora somos hijos restaurados de Dios, con la posibilidad de ayudar a otros a restaurarse. Usted es transportador de restauración. La Biblia va a decir en el Nuevo Testamento que usted y yo recibimos el ministerio de la restauración, como si Dios, dice Pablo, como si Dios rogase a través nuestros a los hombres: restáurense con Dios. Somos medios de restauración. Aunque el Padre quiso decirme: no, este fue el que tuve por accidente, este fue el que tuve con la otra, eso fue para el papá, pero para Dios, yo estoy restaurado. Yo tengo propósito. Si tienes propósito, puedes mostrar a otros la bondad de Dios. Si tienes propósito, recibiste llamado a seguir a Jesús y a ser un pescador. Si tienes propósito, aunque tus padres, familiares, conocidos, desconocidos nos hayan visto como Benonis, hijos de tristeza, Dios ha cambiado para hacernos Benjamín, hijos útiles en su reino. De hoy en adelante, no vea a otros sino con los ojos de Jesús. No vea el mal que hay en ellos y que ha abundado, sino todo el bien que Dios puede traer, pues Él prometió esto: donde abundó el pecado, sobreabundará su gracia. ¡Oh, qué bello es el Señor! Jesús ignoró y perdonó todo el daño que causamos. Y ahora no solo nos concedió el perdón, sino el Espíritu Santo para hacernos bien. Usted y yo somos portadores de restauración. Restauremos a otros como Benjamín restauró a José con sus hermanos. Termino diciendo: tú puedes ganar a muchos, consolidar a algunos, discipular a los dispuestos y empoderar a un
por lo menos un nuevo creyente durante este año, porque tú fuiste restaurado con propósito. Puedes cerrar tus ojos y honrar al Señor. Levanta